Marta tenía 52 años cuando descubrió algo que nunca había querido admitir. Había pasado más de 30 años cuidando la vida de todos, pero casi nadie sabía cómo estaba la suya. Durante décadas había sido la persona que sostenía el equilibrio de la familia, la que siempre encontraba una solución cuando algo se rompía. Sin embargo, aquella mañana algo dentro de ella comenzó a moverse de una forma que no sabía cómo explicar. Aquella mañana estaba sentada sola en la cocina, mirando una taza de café que ya se había enfriado. La casa estaba en silencio. No el silencio tranquilo de un domingo cualquiera, sino ese silencio extraño que aparece cuando, de repente, ya nadie necesita nada de ti. Ese tipo de silencio que no llega de golpe, sino que aparece poco a poco cuando la vida cambia sin avisar. Durante años, Marta había sido el centro invisible de todo, la que resolvía problemas, la que calmaba discusiones, la que siempre sabía qué hacer cuando algo se rompía en la familia. Si un hijo tenía un problema, Marta encontraba la solución. Si alguien estaba triste, Marta sabía cómo consolar. Si algo se desordenaba en la casa, ella era quien volvía a poner cada pieza en su lugar, y lo había hecho con amor. Nunca sintió que fuera una obligación. Había construido su vida alrededor de cuidar, acompañar y sostener a los suyos, ver a sus hijos crecer, ayudar a su familia en los momentos difíciles, mantener el hogar funcionando. Todo eso le había dado durante años una sensación profunda de propósito. Pero esa mañana ocurrió algo pequeño que la dejó completamente inmóvil. Mientras se levantaba para llevar la taza al fregadero, levantó la mirada y vio su reflejo en la ventana de la cocina. No fue solo notar el paso del tiempo en su rostro. Fue algo más silencioso, más incómodo. Una sensación que apareció de repente sin pedir permiso. Miró su reflejo en la ventana de la cocina, y por primera vez en muchos años se hizo una pregunta que nunca había querido escuchar. ¿En qué momento mi vida dejó de ser mía? La pregunta quedó flotando en el aire de la cocina. Marta apoyó la mano sobre el borde del fregadero mientras su mente comenzaba a recorrer lentamente los años que habían pasado. Cada etapa de su vida había tenido una razón. Cada decisión había sido tomada pensando en alguien más. Pero de repente comenzó a notar algo que nunca había observado con tanta claridad. Había pasado décadas construyendo una vida para todos los demás, pero ahora que el silencio había llegado, no estaba segura de haber construido una vida también para ella. Y mientras la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, una segunda pregunta apareció lentamente en su mente. Una pregunta aún más inquietante. Si habían pasado más de 30 años viviendo para los demás, ¿todavía estaba a tiempo de empezar a vivir para ella? Mucho antes de aquella mañana silenciosa en la cocina, Marta había sido una mujer llena de energía y planes. Cuando tenía poco más de 20 años, miraba la vida con una mezcla de ilusión y curiosidad que parecía abrirle muchas puertas. No soñaba con grandes cosas extravagantes, pero sí con una vida que tuviera sentido, con proyectos propios y con la sensación de estar construyendo algo que también le perteneciera. En esos años, Marta era conocida por algo que siempre había formado parte de su carácter. Tenía una forma tranquila de escuchar a los demás, una paciencia especial para entender lo que otros sentían. Cuando alguna amiga tenía un problema, Marta era la primera en quedarse hablando hasta tarde, buscando una forma de ayudar. Era una cualidad natural que todos valoraban en ella. Cuando formó su propia familia, esa forma de ser encontró un lugar perfecto donde desplegarse. Marta descubrió que cuidar de los suyos le daba una alegría profunda. Organizar la casa, preparar comidas, acompañar a sus hijos mientras crecían, todo eso le parecía importante. Sentía que cada pequeño esfuerzo contribuía a construir un hogar donde todos pudieran sentirse seguros. Los años comenzaron a pasar sin que Marta se diera cuenta de lo rápido que avanzaban. Los niños crecían, la rutina se llenaba de responsabilidades y poco a poco su vida empezó a girar cada vez más alrededor de las necesidades de los demás. Siempre había algo que resolver, algo que organizar, alguien que necesitaba su atención. Con el tiempo, Marta se convirtió en la persona que todos buscaban cuando algo no estaba bien.
Si un hijo tenía un problema en la escuela, ella encontraba la forma de ayudar. Si su marido atravesaba momentos difíciles en el trabajo, Marta sostenía el equilibrio emocional de la casa. Incluso cuando sus padres comenzaron a necesitar más apoyo, fue ella quien asumió esa responsabilidad sin dudarlo. Durante mucho tiempo no se cuestionó nada de eso. En su mente, así funcionaba la vida. Las familias se construyen con esfuerzo, con sacrificios pequeños que se acumulan día tras día. Marta estaba convencida de que todo aquello valía la pena. Y de hecho, durante muchos años realmente lo sintió así. A veces, muy de vez en cuando, aparecía una sensación difícil de explicar. Ocurría en momentos tranquilos cuando la casa dormía y Marta se quedaba sola en la cocina con una taza de café. Era como un pensamiento breve que cruzaba su mente y desaparecía rápido, antes de que pudiera observarlo demasiado. Era una pregunta muy simple. ¿Qué habrá pasado con todos esos sueños que alguna vez imaginé para mi vida? Pero Marta siempre encontraba una forma de apartar esa idea. Se decía que ese no era el momento de pensar en eso. Primero estaban los hijos, primero estaba la familia. Algún día, cuando todo estuviera más tranquilo, tal vez habría tiempo para mirar hacia adentro. Lo que Marta nunca imaginó es que ese algún día llegaría más rápido de lo que esperaba. Y cuando finalmente llegó, también llegó acompañado de un silencio que le obligaría a hacerse preguntas que llevaba demasiados años evitando. Durante mucho tiempo Marta pensó que esa sensación extraña que empezaba a aparecer en su interior era simplemente cansancio. Después de todo, habían sido muchos años dedicados a cuidar, resolver y sostener a los demás. Era lógico sentirse agotada algunas veces, pero con el paso de las semanas comenzó a notar que no se trataba solo de cansancio físico. El vacío aparecía sobre todo en los momentos tranquilos, cuando la casa estaba en silencio, cuando nadie necesitaba nada de ella, cuando las horas pasaban sin urgencias. Era en esos momentos cuando Marta empezaba a sentir algo difícil de explicar, como si una parte importante de su vida hubiera quedado olvidada en algún lugar del pasado. Un domingo por la tarde, toda la familia se reunió para almorzar en casa, como habían hecho durante años. La mesa estaba llena de conversaciones, risas, planes y anécdotas. Sus hijos hablaban de sus trabajos, de viajes que querían hacer, de proyectos que los entusiasmaban. Marta escuchaba mientras llevaba platos de un lado a otro, sirviendo comida con la misma naturalidad de siempre. En medio de la conversación, uno de sus hijos dijo algo que no tenía ninguna mala intención. Mamá, ahora que todo está más tranquilo deberías descansar más. Ya no tienes tantas responsabilidades como antes. La frase fue simple, incluso estaba cargada de cariño. Pero algo dentro de Marta se quedó completamente quieto. Porque mientras los escuchaba hablar de sus vidas, de sus caminos, de todo lo que estaban construyendo, se dio cuenta de algo que nunca había pensado con tanta claridad. Todos habían construido su propio rumbo. Todos, menos ella. Aquella noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, Marta recogía los platos lentamente en la cocina. El eco de las conversaciones aún parecía flotar en el ambiente. No se sentía triste, tampoco estaba enojada. Lo que sentía era algo más profundo y difícil de nombrar. Era la sensación de haber pasado muchos años cumpliendo un papel que había sido importante, pero que ahora parecía haber terminado. Por primera vez en mucho tiempo, Marta se preguntó algo que nunca se había permitido pensar con tanta claridad. Si durante décadas su vida había girado alrededor de cuidar a los demás, ¿qué quedaba ahora para ella? La pregunta no tenía una respuesta inmediata, pero desde aquella noche comenzó a acompañarla en silencio cada vez que caminaba por la casa, como si su propia vida estuviera esperando, pacientemente, a que finalmente se atreviera a mirarla de frente. Durante los días siguientes, Marta intentó volver a su rutina como siempre. Preparó comidas, ordenó la casa, llamó a sus hijos para saber cómo estaban. Desde afuera, nada parecía haber cambiado, pero dentro de ella algo se había movido de forma silenciosa. Era como si una pregunta que había permanecido dormida durante años hubiera despertado.
Durante los días siguientes, Marta intentó volver a su rutina como siempre. Preparó comidas, ordenó la casa, llamó a sus hijos para saber cómo estaban. Desde afuera nada parecía haber cambiado, pero dentro de ella algo se había movido de forma silenciosa. Era como si una pregunta que había permanecido dormida durante años hubiera despertado. Para despejar la cabeza comenzó a salir a caminar por un pequeño parque cerca de su casa. No lo hacía con un objetivo claro. Solo caminaba despacio, observando a las personas, escuchando el sonido de las hojas cuando el viento las movía. Esos paseos se convirtieron en uno de los pocos momentos del día donde sentía un poco de calma. Una tarde, mientras caminaba sin prisa, vio a una mujer sentada sola en un banco leyendo un libro. Tenía el cabello gris recogido con naturalidad y una taza de café apoyada a su lado. No parecía estar esperando a nadie. No miraba el teléfono. Simplemente estaba allí, leyendo con una tranquilidad que llamó la atención de Marta. Sin pensarlo demasiado, Marta se sentó en otro banco cercano. Durante unos minutos ambas permanecieron en silencio. El parque estaba lleno de pequeños sonidos. Niños jugando, hojas moviéndose, pasos de personas que caminaban lentamente. Era un silencio distinto al de su casa, un silencio que no se sentía vacío. Después de un momento, la mujer levantó la mirada del libro y sonrió con amabilidad. «Es curioso», dijo con una voz tranquila. «Cuando uno aprende a estar bien consigo mismo, el silencio deja de sentirse incómodo». La frase sorprendió a Marta. Dudó unos segundos antes de responder. «A mí últimamente el silencio me hace pensar demasiado», admitió con sinceridad. La mujer cerró el libro lentamente y la miró con atención. «A veces eso no es algo malo», dijo. «Muchas personas pasan años enteros llenando su vida de ruido para no tener que escuchar ciertas preguntas». Las palabras tocaron algo dentro de Marta, porque eso era exactamente lo que había empezado a sentir. Durante décadas había estado tan ocupada resolviendo la vida de los demás que nunca se había detenido a escuchar la suya propia. Y ahora que el silencio había llegado, estaba descubriendo que dentro de ella existían preguntas que llevaba demasiado tiempo evitando. La mujer volvió a abrir su libro, pero antes de bajar la mirada dijo algo que Marta recordaría durante mucho tiempo. La mayoría de las personas cree que es demasiado tarde para empezar a vivir para ellas. Pero la verdad es otra. Hizo una pausa breve. Lo único que realmente es tarde es darse cuenta cuando ya no queda tiempo. Marta permaneció sentada en ese banco mucho tiempo después de que la mujer se levantara y se marchara. El parque seguía igual. Las personas caminaban, los niños jugaban, el viento movía las hojas de los árboles. Pero dentro de ella algo acababa de cambiar. Por primera vez en muchos años no estaba pensando en lo que los demás necesitaban de ella. Estaba pensando en algo diferente. Si esa mujer tenía razón, tal vez su historia todavía no había terminado. Los días siguientes Marta comenzó a notar algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad inmediata ni una emoción intensa. Era algo más sutil, como si una parte de su interior que había estado dormida durante años empezara a despertar lentamente. La conversación en el parque seguía resonando en su mente. Aquella frase se repetía en silencio mientras hacía sus tareas diarias. Lo único que realmente es tarde es darse cuenta cuando ya no queda tiempo. Durante décadas, Marta había vivido siguiendo un ritmo que parecía no dejar espacio para pensar demasiado. Siempre había algo que hacer, alguien que atender, alguna responsabilidad urgente. Pero ahora el silencio le estaba mostrando algo que nunca había observado con tanta claridad. Su vida no estaba terminada, simplemente había pasado muchos años dedicándola casi por completo a los demás. Una mañana tomó una decisión pequeña, casi insignificante para cualquiera que la observara desde afuera. En lugar de comenzar el día corriendo de una tarea a otra, se sentó frente a la ventana de la cocina con una taza de café recién hecho. No estaba resolviendo nada, no estaba organizando nada. Solo estaba allí, mirando la luz de la mañana entrar en la casa. Al principio se sintió incómodo. Una voz dentro de su cabeza le decía que estaba perdiendo el tiempo, que había cosas más importantes que hacer.
Durante años, esa voz había dirigido su vida sin que ella lo notara. Pero esta vez, Marta decidió no levantarse de inmediato. Permaneció sentada unos minutos más. Ese pequeño gesto marcó el inicio de algo diferente. Poco a poco empezó a hacer cambios que nadie más notaba. Caminaba más seguido por el parque. Se permitía momentos de silencio. Comenzó a escribir otra vez en una libreta que había encontrado en un viejo cajón. No escribía grandes planes, solo pensamientos, recuerdos y preguntas que aparecían en su mente. Una tarde entró en una pequeña librería del barrio donde casi nunca se detenía. Caminó entre los estantes tocando los libros con curiosidad. Hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación tranquila de descubrir algo nuevo sin tener que hacerlo por nadie más. Terminó comprando una libreta sencilla. Esa misma noche se sentó en la mesa de la cocina y escribió en la primera página una frase que la hizo respirar más profundo. Hoy empiezo a descubrir qué quiero hacer con mi propia vida. No era un plan perfecto. No tenía respuestas claras. Pero por primera vez en muchos años, Marta estaba tomando una decisión que no tenía que ver con resolver la vida de nadie más. Era solo para ella. Y ese gesto pequeño, casi invisible para el resto del mundo, se convirtió en el primer paso de algo que empezaría a cambiar la forma en que Marta miraba su propia vida. Porque a veces las transformaciones más importantes no comienzan con grandes decisiones. Comienzan cuando alguien deja de posponer su propia historia. Con el paso de los meses, Marta comenzó a notar algo que no había sentido en mucho tiempo. No era una felicidad ruidosa ni una emoción intensa que apareciera de golpe. Era algo más tranquilo, más profundo, una sensación de estar habitando su propia vida de una forma distinta, como si poco a poco estuviera regresando a un lugar interior que había olvidado. No dejó de ser la mujer que siempre había sido. Seguía preocupándose por su familia, seguía estando presente cuando alguien la necesitaba. Pero ahora había una diferencia importante. Marta ya no se colocaba siempre al final de su propia lista. Había aprendido algo que durante años nadie le había enseñado. Cuidarse también es una forma de amor. Un día volvió a caminar por el parque donde meses atrás había tenido aquella conversación inesperada. El mismo banco seguía allí, bajo la sombra de los árboles. Marta se sentó en silencio durante unos minutos, recordando aquella tarde que había sembrado una pregunta en su mente. Nunca volvió a ver a aquella mujer del libro, pero en cierto modo sentía que esa conversación había quedado viviendo dentro de ella, porque algunas personas aparecen en nuestra vida solo una vez, y aún así logran cambiar la dirección de nuestro camino. Mientras observaba a las personas caminar por el parque, Marta comprendió algo que durante años no había visto con claridad. Durante mucho tiempo había pensado que su historia estaba definida por todo lo que había hecho por los demás. Pero ahora entendía algo diferente. Su vida no había terminado. Simplemente había pasado muchos años olvidando que también le pertenecía. Durante décadas había cuidado a todos con amor, y ese amor seguía siendo una parte hermosa de su historia. Pero ahora sabía algo importante. También merecía dedicarse tiempo, escuchar sus propios deseos y permitir que nuevos capítulos aparecieran en su vida. Porque la vida no se detiene cuando los hijos crecen. La vida no se termina cuando pasan los años. A veces la vida simplemente espera pacientemente a que nos atrevamos a volver a mirarla. Y tal vez mientras escuchas esta historia desde algún lugar del mundo, haya una parte de ti que también está haciéndose preguntas parecidas. Preguntas sobre el tiempo, sobre los sueños, sobre esa vida que a veces dejamos en pausa mientras cuidamos de los demás. Si esta historia llegó hasta ti hoy, me encantaría saber desde qué lugar del mundo la estás escuchando. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Porque a veces descubrir cuántas personas en distintos rincones del mundo están viviendo preguntas similares también nos recuerda algo importante. Nunca es tarde para volver a encontrarnos con nuestra propia vida.